Bienvenidos a esta tercera clase del módulo Antiguo Testamento 1. Vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo acerca del Antiguo Testamento. En las clases anteriores hemos introducido el tema del Antiguo Testamento. Recordemos un poco lo que es el contenido de este módulo. En la primera clase hablamos de la introducción, de la primera introducción que hicimos, y hace 8 días continuamos con esa introducción. Hoy vamos a empezar con el tema. Vamos a desarrollar lo que es un estudio del Antiguo Testamento. Obviamente, por cuestiones de tiempo no vamos a profundizar mucho. Sin embargo, vamos a hacer énfasis en algunos temas que son importantísimos dentro de la estructura del Antiguo Testamento. Hoy, por ejemplo, tenemos una clase titulada La creación. Y pues obviamente esto tiene que ver con el Génesis, cuando empieza el Antiguo Testamento. Entonces, esa es la clase de hoy, la creación. Y pues vamos a avanzar con esta clase, vamos a dividirla en algunos puntos para que nos sea más fácil de comprender. Vamos a hablar primeramente acerca de la Biblia y la creación. Y lo primero que vamos a ver en este primer punto es el relato histórico. Y me gustó ponerle este título, el relato histórico, porque quiero hacer énfasis en que el Génesis no es un mito, como algunos dicen, no es un cuento, sino es una historia, ¿no? Es un relato histórico, un relato que nos habla de algo que ocurrió, que pasó. Y por eso el título que le he puesto, el relato histórico. Y lo que vamos a hacer es leer un poco acerca del Génesis para introducir este tema de la creación y mirar qué es lo que la Biblia dice acerca de la creación. Voy a estar leyendo algunos textos de Génesis entre los capítulos 1 al 3. No voy a leerlos todos los capítulos, obviamente porque el tiempo no nos alcanza, pero quiero leer algunos versículos que son claves para el entendimiento de lo que la Biblia dice acerca de la creación. Entonces empecemos con Génesis 1, versículo 1 que dice, vamos a leer hasta el 5 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí vemos el desarrollo de lo que es la creación, ¿no? Cómo Dios comienza a crear. La Biblia nos narra de manera muy detallada cómo fue la creación, cómo Dios empezó creando una cosa y luego la otra, y cómo todo esto lo hizo a través de su palabra. Él dijo y fue hecho, dice la palabra de Dios, y lo que vemos allí en estos versículos. Quisiera que avanzáramos un poco más hasta Génesis 1:27 al 31, cuando Dios crea al hombre. Sigue este relato histórico narrándonos lo siguiente, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, el relato anterior nos decía, los versículos anteriores nos decían cómo Dios creó todas las cosas, cómo creó el cielo, la tierra, todas las cosas. Estos versículos nos hablan acerca de cómo Dios crea al hombre, ¿no? Nos dice que Dios fue el que lo creó y cómo lo creó. Y también el propósito nos habla acerca de cómo Dios da también autoridad sobre todas las criaturas que él había creado. Sigue el texto hablándonos
en el capítulo 3, versículo 6 al 8 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces el relato de la creación continúa hablándonos de cómo Dios, cómo el hombre peca contra Dios, ¿cierto? Y esa transgresión, cómo trae desgracia y castigo al hombre, ¿no? Y eso es importante. A veces nosotros separamos la caída de la creación, pero tenemos que considerar que está dentro del mismo relato prácticamente. Nos muestra primero la creación y cómo de esa creación el hombre se revela contra Dios, ¿no? Y eso también es muy importante. Ahora más adelante vamos a ver por qué hago ese énfasis en que la creación, después de la creación viene la caída y que está en el mismo relato. Luego sigue en Génesis 3, 14 al 15 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Miremos ese texto que hemos estado leyendo, todo este texto de Génesis, cómo nos narra toda la situación, ¿no? Toda la situación desde que Dios crea las cosas, crea toda la naturaleza, crea el universo, pero también como Dios crea al hombre a su imagen, pero después también vemos cómo el hombre peca y finalmente vemos una promesa que hace Dios allí en el libro de Génesis. Entonces, esto es lo que vemos en el relato histórico de la creación en la Biblia, ¿no? Esto es lo que nosotros leemos en las escrituras y es importante, mis hermanos, porque recordemos que para nosotros, los creyentes bíblicos, lo que es norma de nuestra fe y de nuestra conducta es la palabra de Dios, ¿no? Es decir, lo que dice el texto bíblico es para nosotros lo que debemos creer, ni nada más ni nada menos, que es eso el punto. Es decir, ese es nuestro punto de partida para todo, y en este caso para la creación. ¿Qué nos dice el texto de la creación? Entonces, quiero que veamos algunos referentes importantes dentro del texto de la creación de todos estos primeros capítulos del Génesis, y yo los he ordenado en algunos puntos importantes que quisiera resaltar. Ahora, no estoy diciendo que no hayan cosas importantes aparte de estos puntos, no, sino que para nosotros como creyentes, estos puntos que va a resaltar de esa lectura que acabamos de hacer son importantes porque nos dan el punto de partida de lo que nosotros como creyentes debemos tener claro con respecto a la creación. Por ejemplo, entonces vamos a ver estos referentes, ¿no? Que ese es nuestro punto B de este primer punto. ¿Cuáles son esos referentes que encontramos allí? El primero es que en el relato, pues Dios, el autor del libro de Génesis, que es Moisés, da por hecho la existencia de Dios. Recordemos que esto es palabra inspirada y el Espíritu Santo no se toma tiempo para asegurarle al hombre o demostrarle al hombre que Dios existe, sino que sencillamente el relato da por hecho la existencia de Dios, ¿no? El relato bíblico empieza diciendo en el principio creó Dios, ¿cierto? O sea, no hay ninguna discusión acerca de si Dios existe o no, sino que sencillamente el relato empieza dando por hecho la existencia de Dios y mostrando más bien lo que Dios hizo en medio de la creación. Lo segundo que podemos ver allí en ese relato es que presenta el único Dios como creador de todo lo que existe, tanto lo visible como lo invisible, ¿no? Entonces, solo hay un único creador y es lo que nos muestra este texto de Génesis. No somos politeístas porque la Biblia presenta a un solo Dios verdadero. Y el Génesis nos habla acerca de un solo Dios que creó todo. Algunas religiones piensan que cada cosa la creó un Dios, ¿no? Ellos tienen esos conceptos
politeístas, pero la Biblia nos presenta que solo hay un Dios, un solo Dios verdadero. Y el relato de la creación nos eh, habla acerca de ese único Dios. Luego, decimos que también Génesis es una narración de una historia, con personajes con nombre propio y lugares reales, y no una fábula o un mito como algunos quieren hacerlo ver, ¿no? Entonces, eso también es importante porque en una fábula, en un cuento, pues no es tan importante poner un nombre, por ejemplo, de las personas, ni es importante tampoco el lugar, el lugar específico donde se desarrollaron los hechos, sino que cuando se habla de un mito, pues simplemente como eh, el, el- el punto principal del cuento, de todas estas cosas, es dejar una enseñanza, pues no enfatiza mucho ni en nombres, ni en lugares, ni nada de esto. Pero, como podemos ver, Génesis no es como un cuento o como un mito, sino que Génesis nos habla específicamente de nombres de personas. Nosotros podemos ver genealogías completas allí. Y también podemos ver lugares específicos dentro de la tierra, ¿no? Entonces nosotros vemos que esto fue una historia que se desarrolló en lugares específicos con personas específicas y allí se deja constancia de todo esto. Y eso es importante. Nosotros consideramos que Génesis es un libro de historia, o más bien que contiene historia. Dios crea todo con su palabra, ese es otro punto importante. Dios crea todo con su palabra y al hombre lo forma con las manos del polvo de la tierra, diferente de todo lo demás y a su imagen y semejanza. Dice la Biblia que Dios formó al hombre. Dios le dio la forma al hombre y sopló en él aliento de vida. Entonces, ese es otro punto importante. Dios es el creador de todo, inclusive del hombre. Y si hay propósito en la vida del hombre, ese propósito se lo da Dios. Otro punto importante es que la primera pareja era un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva. Y a partir de ellos se puebla la tierra. Entonces eso también lo resaltamos. ¿Por qué? Porque en muchos de los conceptos modernos, eh, o más bien teorías modernas, se dice que Adán era un pueblo y Eva era otro pueblo, ¿cierto? Los que defienden la teoría de que el Génesis es un mito o una leyenda o algo así, pues ellos hablan de Adán y de Eva no como personas, sino como pueblos o como, bueno, cada quien tiene su cuento. Pero lo que la Biblia nos narra es la historia de dos personas, de la primera pareja, ¿cierto? Con nombre propio. Y por eso también hay que hacer énfasis en ese punto. Otra cosa es es que el hombre peca rebelándose al mandamiento de Dios y recibe como castigo la muerte. Ese punto también es importante, porque muchas de las cosas que pasan con el hombre hoy tienen su raíz o se podrían explicar simplemente yendo al Génesis, viendo lo que pasó allí con el hombre en el principio, cuando Adán se rebela contra Dios, desobedeciendo el mandamiento. Otro punto importante es que Dios promete un redentor desde los primeros versículos de la Biblia, ¿no? Y ahí es la cita que leímos acerca de Génesis 3:15, donde habla de que la simiente de la mujer pisará o hollará la cabeza de la serpiente y de la simiente de la serpiente. Entonces, eso es muy importante también porque desde el Génesis podemos ver todo lo que es el Evangelio y podemos ver toda la historia de redención desde allí. Y es parte de esta narración de la creación que debemos tener en cuenta nosotros como creyentes. Entonces, esa es la parte bíblica y sobre lo que realmente descansa nuestra fe. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia, que es la palabra de Dios, pues es precisamente la norma de fe y conducta para todos nosotros como creyentes, ¿cierto? Por eso nosotros no dudamos en decir que el relato de Génesis, pues es la manera en que nosotros pensamos acerca de la creación, porque la palabra de Dios es verdad y porque ella no falla, es infalible, ¿cierto? Y por eso nosotros descansamos en esa fe. Ahora, lo segundo de lo que quiero hablarles un poco en esta clase es acerca de las posturas sobre la creación. Porque nosotros vamos a ver diferentes posturas a través
de lo que la gente habla, de lo que enseñan en los colegios, en las universidades, y quiero que hablemos un poco acerca de esas posturas sobre la creación. Entonces podemos decir que el hombre, en su pecado y su rebelión contra Dios, a través de toda la historia, se ha ocupado de diseñar diferentes teorías con el fin de negar la existencia de Dios, ¿no? Entonces inventan teorías, inventan cómo sería la creación, cómo se formarían las cosas, con el deseo de sacar a Dios de la historia. En los últimos tiempos, esas teorías han sido disfrazadas de ciencia, dándoles un toque de seriedad. Las han vuelto como si fueran realmente científicas para darles un toque de seriedad y de autoridad, ¿no? Pero no dejan de ser teorías absurdas. Y yo quiero que nosotros meditemos un poco en esto con este segundo punto. Por causa de esas teorías, Génesis ha sido visto por algunos de maneras diferentes, ya no como la palabra de Dios, ya no como la realidad acerca de lo que pasó al principio y cómo surgimos nosotros por la palabra de Dios, sino que lo ven algunos como un cuento, ¿no? Y aquí quiero hacer una aclaración acerca de la ciencia, porque he hablado y voy a hablar acerca de la ciencia, y yo quiero aclarar que los avances de la verdadera ciencia y los descubrimientos arqueológicos verdaderos, los que realmente se pueden comprobar y que son ciertos, pues nunca han desvirtuado la Biblia. Si ustedes analizan y estudian un poco el tema, realmente esos descubrimientos científicos y arqueológicos nunca han desvirtuado lo que la Biblia dice. Al contrario, la ratifican en muchas de las cosas que ella dice. Y aquí quisiera recordar a los padres de la ciencia. ¿Ustedes recuerdan quiénes son los padres de la ciencia que hoy en día tenemos? Los padres de la ciencia fueron hombres de Dios, fueron hombres temerosos de Dios que estudiaron la ciencia a partir de que ellos pensaban y entendían la realidad bíblica, que Dios creó todas las cosas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. La ciencia no es enemiga de la fe y debemos tenerlo claro. Nosotros no estamos yendo en contra de algo que está comprobado o de algo que se descubre en la ciencia, no. Nosotros estamos yendo en contra de lo que hoy en día llaman ciencia, pero que no lo es, ¿no? De un cientificismo barato que no es en realidad ciencia. Entonces, hoy en día podemos ver que algunas interpretaciones caprichosas y sesgadas de descubrimientos, de avances científicos, por parte de algunas personas que contradicen la fe, que no quieren aceptar lo que la Biblia dice, pues forman algunas ideologías que no son reales y que no hacen parte de lo que realmente se llama ciencia. Y quieren presentar unas supuestas pruebas científicas que no son sino intentos vergonzosos de desvirtuar la verdad de las Sagradas Escrituras. Pero la realidad, mis hermanos, es que ellos no pueden demostrar nada en contra de lo que Dios dijo, todo lo contrario. La ciencia ratifica que la palabra de Dios es verdad. Por ejemplo, quiero hablarles un poco acerca de cómo algunos han querido desvirtuar la Biblia cogiéndose de avances científicos, de descubrimientos, pero malinterpretándolos y desviándolos para producir una sensación de que como que Dios no existe y de que Él no fue el creador. Por ejemplo, en la astronomía, a través de los estudios de los astrónomos, se ha logrado entender cómo se mueven los planetas y las estrellas. Y eso es ciencia, ¿sí? No tenemos que pensar que es una teoría porque eso es ciencia. Es comprobado que la Tierra gira, es comprobado todas estas cosas que podemos ver acerca de los astros, de cómo se desplazan y todas las cosas. Pero basados en ese conocimiento cierto, unos enemigos de la fe pues fabrican ideologías que no tienen nada que ver con la ciencia. Por ejemplo, un físico ucraniano llamado George Gamow propuso en 1948 la teoría de la gran explosión. Sí, recuerden, yo creo que todos hemos escuchado, en el colegio nos enseñaron la teoría del Big Bang, que surge o que más bien pretende enseñar que todo surge a través de una explosión, ¿no?
que se produjo una explosión. En el principio no había sino o- o una gran esfera, o no sé cómo es que le llaman ellos a eso que había en el principio, y de repente eso que había explotó y el orden espectacular del universo surgió a través del desorden causado por una explosión, según ellos. Prácticamente toda la naturaleza, la belleza de las flores, lo maravilloso de la creación, los animales, las mariposas y todas estas cosas tan espectaculares, según esa teoría, surgieron de un estallido, de una explosión. Y obviamente eso ya no es ciencia, eso es una inferencia absurda que nadie ha podido probar. Entonces eso es importante, nosotros debemos aprender a ver la ciencia como lo que es. La ciencia es el hombre examinando y queriendo entender, ¿cierto? Y algunos con un sesgo ideológico pues lo que hacen es procurar desvirtuar las escrituras a través de teorías que no son nada probables y que más bien rayan en el ridículo. Una teoría tan absurda como esta, pues no es comparada con nada más, sino como pensar que la Mona Lisa surgió de un accidente con unos tarros de pintura. Que hubo un hermoso paisaje, una hermosa pintura que vemos hoy, surgió fue de un accidente con algunos óleos. Y eso no es creíble, mis hermanos. Que todo el diseño y la maravillosa eh, belleza de la creación, que todo su orden, que lo espectacular que es esta creación haya surgido de una explosión es algo ridículo. Cualquiera que haya detallado alguna parte de la creación puede ver en ella la mano del Creador, ¿no? La mano sabia de nuestro Dios. Recordemos el salmista David. Si ustedes recuerdan cuando David eh, hizo el Salmo 8, versículos 3 al 5, él, él estaba viendo la creación y él dice en esos textos, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces miren ese texto como el salmista, después de ver la creación maravillosa de Dios, su diseño especial, sus formas, sus colores, sus aromas. Él dice, Señor, cuando veo los cielos y la obra de tus dedos, digo, ¿qué somos nosotros los hombres? ¿Cierto? Miren cómo el salmista expresa que la creación es obra de la mano de Dios. Cualquiera eh, persona cuerda que vea la creación tiene que ver en ella un creador, alguien que lo hizo. La complejidad de la creación nos habla claramente de un diseñador inteligente y podemos encontrar infinitos ejemplos de esa realidad. En la creación se prueba la existencia de un creador. Ustedes han visto, por ejemplo, la complejidad del ojo humano, cómo funciona el ojo humano. Esa es una de las partes del cuerpo que a los evolucionistas más duro les ha dado, ¿no? Porque el ojo es maravillosamente espectacular, la forma, su funcionamiento, todo esto es maravilloso. Y pensar que surgió de la nada de una explosión es algo bastante ridículo. Detrás de todo eso hay un creador que hizo todas esas cosas. El funcionamiento del cerebro. ¿Ustedes han visto cómo funciona el cerebro? ¿O se han dado cuenta un poco, han leído de pronto acerca del ADN? De cuando se descubre el ADN y se empieza a estudiar el ADN, la forma, el diseño que Dios le dio al ADN, la información que está allí registrada en el ADN, todo eso nos habla de un creador maravilloso. Así que la maravillosa creación es un testimonio irrefutable de los atributos de Dios. Y así lo dice la Biblia. En Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces miren cómo este texto lo dice claramente. El hombre no tiene excusa. Todos nosotros tenemos un testimonio suficiente para decir que hay un Dios
que hay un soberano, que hay un creador de todas las cosas. Tenemos el testimonio de la creación, es lo que nosotros llamamos la revelación natural, ¿cierto? Que es que Dios se da a conocer por medio de la creación, de lo que Él hizo. Entonces es importante eso que nos muestra la palabra de Dios. Otra teoría, otro ejemplo que podemos dar de este cientificismo que ha desviado la manera en que muchas personas ven el Génesis es la supuesta teoría de la evolución formulada por Charles Darwin. Esa teoría que tanto se enseña en los colegios y que tanto se afirma en las universidades, pero que si nosotros estudiamos realmente su formulación, sus pruebas, las pruebas que se presentan, los argumentos sobre los que se basa esa teoría, lo que muestran es que es una teoría absurda. Lo que muestran es que no tiene nada de ciencia. Incluso muchos hombres de ciencia han titulado, llamado esa teoría como algo absurdo. Y eso es interesante, mis hermanos. Realmente uno a veces escucha la gente hablando con tanta autoridad de esa teoría, como si hubiese sido cierta. Y miren cómo estas personas han hecho todo un cronograma de cómo fue el mundo, de las eras en que vivieron los antepasados del hombre, ¿cierto? Del Homo sapiens y todo esto, y es lo que le enseñan a nuestros hijos. Pero todo eso se basa en un cuento absurdo que no tiene nada de científico y que no se puede comprobar. Y alguno dirá, pastor, es que usted no ha leído el tema, no entiende, porque hoy en día hay muchas pruebas. Y la realidad, mis hermanos, es que no es así. No es que existan tantas pruebas. Es más, si ustedes leen y estudian un poco acerca del tema, a través de la historia los evolucionistas han tratado de encontrar pruebas y no han podido encontrarlas. Han buscado por todo lado pruebas de sus Homo sapiens y de sus animales casi humanos y no han podido encontrarlas. Y lo que han hecho en muchas ocasiones, para su vergüenza, es producir pruebas falsas. Han cogido cráneos de animales y les han injertado eh, cráneo humano, les han injertado dientes humanos y los han presentado como pruebas irrefutables de la creación. Y muchas de esos cráneos falsificados y de esas cosas que ellos han puesto han durado muchos años exhibidos en diferentes museos y mucha gente ha hecho ciencia con esos cráneos y con el tiempo se ha descubierto que esto es una falsificación. Ya después de que se han escrito libros, que se han hecho una cantidad de cosas. Y esto desvirtúa sus teorías. Si ustedes leen un poco acerca del tema, son muchas las veces que ellos han fabricado cosas falsas y que vienen a parecer que son ciertas por un tiempo y que con los años el escándalo es que ellos habían falsificado todas estas cosas. Y eso es lo que hoy en día se presenta como ciencia. Muchos de las cosas que nos enseñaron a nosotros hoy en día pueden ser desvirtuadas porque estaban basadas en huesos y en fósiles que realmente no existieron y que fueron fabricados por algunos evolucionistas. Eso habla muy mal de lo que ellos proclaman como ciencia, porque si yo tengo la razón y las cosas fueron así, pues en la naturaleza debe haber evidencia, no necesito yo fabricar ninguna prueba. Pero lo que vemos aquí es que esto tiene que ver más con el deseo del hombre de sacar a Dios de la ecuación que con una verdadera e imparcial búsqueda de la verdad a través de los descubrimientos en la ciencia. Entonces el evolucionismo nació más como una ideología secular materialista. Recordemos que el materialismo afirma que solo existe la materia y niegan la existencia de Dios. El materialismo es una ideología que los enemigos de la fe eh, quieren implementar donde prácticamente no existe sino la materia, ¿cierto? Lo que se puede palpar. Del materialismo surgieron pensamientos sociales y políticos. Y eso es importante. Nosotros a veces hablamos de política o
o de pensamiento social y no entendemos lo que hay detrás de muchas de las ideologías que hoy en día existen, porque muchas de ellas surgieron del materialismo. Del materialismo, por ejemplo, surgió el fascismo, ¿recuerdan? El de Hitler. Y también surgió el comunismo, y es interesante porque los fascistas son enemigos de los comunistas y los comunistas enemigos de los fascistas. Sin embargo, hay algo que tienen ellos en común y es que son materialistas, ellos no creen en Dios. Y aunque son opuestos las dos posturas apoyan esto de la evolución. Y es interesante, ¿no? Porque ambos quieren sacar a Dios de la ecuación. Si ustedes leen un poco acerca de la historia del comunismo, de Karl Marx, cuando le preguntaron, o más bien cuando él estaba escribiendo una carta a un amigo, él le habla acerca de Darwin, del libro de Darwin, y les voy a citar un poco lo que dice la carta. En la carta él escribió: el libro de Darwin constituye el fundamento histórico natural de nuestra concepción. Y en otra carta afirma: el libro de Darwin es muy importante y me conviene como base de la lucha histórica de clases. Estamos hablando del que empieza con el comunismo, el fundador prácticamente. Y si nos vamos al fascismo, el fascista también cree en la evolución y es el que cree que hay razas superiores, ¿cierto? Que Darwin tenía razón, que hay razas que no han evolucionado y que hay razas muy evolucionadas. Y de ahí surge también esto de Hitler, ¿no? Entonces, miren cómo, mis hermanos, algo que para algunos podría decir esto no tiene importancia, el decir que venimos del mono, que venimos de Dios, pues da lo mismo, pues miremos que no es así, porque de el materialismo surgen todas estas cosas y lo que quieren es eh, producir un pensamiento donde Dios no exista, donde no haya moral, donde no haya ley y donde el hombre pueda hacer lo que se le antoje. Entonces, la evolución es una manera en que los hombres pecadores y rebeldes sacan a Dios de la ecuación para tratar de evadir sus consecuencias, para vivir como ellos quieran y decir no hay consecuencias. Pero la pregunta es, ¿realmente al querer ignorar a Dios las consecuencias se van? La pregunta es si ignorando la ley podemos evadir la justicia, ¿cierto que no? En realidad, estas teorías, más que ser científicas, son filosóficas. A partir del surgimiento de esas teorías, el Génesis fue visto por algunos de manera diferente. Y yo quiero que hagamos algunas de esas diferentes maneras de ver el Génesis y de estos grupos que se forman a través de estas teorías, ¿no? Entonces, recordemos que cuando los que siguen estas teorías, pues obviamente están en oposición a Dios. Sin embargo, mis hermanos, en medio de todo ese debate, algunos cristianos, algunos creyentes, algunos que profesan fe en Dios, pues terminaron adoptando algunas de estas posturas o reaccionando de alguna manera ante estas posturas. Y yo quiero que veamos ante estas teorías, ¿no? Y yo quiero que veamos tres posturas diferentes de los creyentes ante esa situación, ¿sí? Porque se dieron tres posturas. La primera de ellas, mis hermanos, es el sincretismo. Recordemos que el sincretismo es cuando queremos conciliar dos formas de pensar, ¿no? Que son opuestas. Y de eso se trata. El sincretismos fueron o son aquellos que reconcilian las dos cosas. Entonces, por un lado están los que creen en lo que la Biblia dice acerca de la creación y por otros están los que creen en el mono, en que venimos del mono y en la evolución, ¿cierto? Entonces, ¿cómo reaccionaron algunos creyentes? Unos fueron sincretistas, unos cogieron las dos pensamientos y hicieron su revuelto, ¿no? Son aquellos que sacrifican la veracidad del relato bíblico en busca de un equilibrio entre los contenidos estructurales de las teorías supuestamente científicas y la Biblia. Entonces, un ejemplo de esa teoría es la teoría del lapso. No sé si han ustedes escuchado la teoría del lapso.
Esa teoría busca reconciliar el mito científico de que la Tierra tiene millones y millones de años. Eso es algo que la ciencia dice. La ciencia basada en unas, en unos experimentos y en mirar algunas líneas de la Tierra y de las rocas. Ellos dicen que la Tierra tiene millones y millones de años. Así se nos enseña, ¿cierto? Así se nos enseña y finalmente así creemos muchos, ¿cierto? Así terminamos creyendo muchos que estudiamos en los colegios y en las universidades y nos hablan de esto como si fuera cierto y ya por todos lados se dice que la Tierra tiene millones y millones de años y incluso hablan de cada etapa de la Tierra como si hubieran estado allí, ¿cierto? Como si hubieran existido. Y estamos hablando de miles de millones de años, pero ellos hablan como si hubieran participado de esa situación. E incluso se hacen películas, se hacen programas para niños donde se muestre prácticamente cómo se vivió en diferentes eras y todo esto basados en algunas conjeturas que ellos hacen de algunas rocas. Entonces, eso es lo que vemos en la ciencia, ¿no? ¿Qué es la teoría del lapso? La teoría del lapso es que algunos cristianos, algunos creyentes, dijeron, bueno, si la Tierra tiene millones y millones de años y no es como Génesis dice, entonces cuadremos los textos para que la Biblia también defienda la teoría de que la Tierra tiene millones de años. Entonces, ¿qué dijeron? Ellos dijeron, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hubo un lapso de tiempo de millones de años. Miren cómo hemos tratado de arreglar la Biblia de acuerdo a la ciencia, ¿cierto? Y no más bien creer en la Biblia, como dice ella, ¿no? La Biblia nos habla de una tierra joven, ¿cierto? La Biblia no nos habla de millones y millones de años acerca de la tierra, sino que nos habla de una tierra joven más o menos de 6.000 años. Y eso es lo que nosotros podemos ver y lo que podemos comprobar realmente. Pero dado que existe esta teoría científica de los millones de años, pues algunos cristianos lo que hacen es adaptar la Biblia. Entonces, en Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Entonces ellos dicen que Dios creó la tierra, ¿cierto? La dejó ahí y de un momento a otro como que hubo un desorden terrible. Algo pasó, unos dicen que fue que Satanás cayó cuando Dios lo echó del huerto, Satanás cayó a la tierra y él desordenó toda la tierra y luego después de millones y millones de años de Dios dejar la tierra abandonada, entonces dicen que en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿sí ven cómo acomoda la Biblia para lograr justificar los millones y millones de años? Hermanos, y eso es un afán de hacer creer la Biblia, que la Biblia encaja con la ciencia, y no, eso no está bien. Nosotros no estamos tratando de hacer encajar nada. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Y que la ciencia no desmiente la escritura, sino más bien que la prueba. No podemos decir que es científicamente comprobado que nosotros realmente tenemos la certeza de decir que la Tierra tiene tantos años, porque si ustedes estudian un poco el tema, no es algo absolutamente cierto, no. Si ustedes miran con eso del carbono y todo lo que ellos usan para hacer esas mediciones, ellos han tenido muchos problemas porque le han dado, por ejemplo, a una foca, una vez encontró una foca que había muerto recientemente, sin embargo ellos no sabían que era una foca, y la midieron con ese carbono y resulta que tenía millones de años sobre la Tierra y se dio como si hubiese sido encontrado un fósil antiguo, pero después se dan cuenta que es simplemente una foca, ¿no? Y cosas como estas han pasado muchas, si ustedes leen un poco acerca del tema, en donde la ciencia ha quedado en vergüenza por adoptar esas posturas no basadas realmente en la prueba científica, sino en simplemente ideologías que quieren respaldar ellos. Entonces nosotros vemos, mis hermanos, que la Biblia no nos habla acerca de ese lapso, sino que la Biblia nos habla de que Dios creó todo en 6 días y el séptimo descansó. Eso es lo que la Biblia nos dice, ¿cierto? A esa teoría le llaman la teoría de la tierra vieja o el creacionismo de Gap,
pero al fin y al cabo es lo mismo. Es un intento de acomodar la Biblia para hacerla acorde a lo que supuestamente son cosas científicamente comprobadas que no lo son. Otro ejemplo es la evolución teísta. ¿Qué es la evolución teísta? Esa teoría busca reconciliar la teoría de la evolución con el relato de las escrituras. Entonces la Biblia dice que Dios creó a Adán y Eva, pero ellos quieren hacer una mezcla entre esa historia del Génesis y la evolución. Entonces existen dos vertientes de la evolución teísta. La primera dice um, que aunque existe Dios, él no estuvo involucrado directamente en el origen de la vida. Eso dice la primera teoría de la evolución teísta. Sí, es decir, Dios hizo el universo de una forma muy simple y sencillamente él se desarrolló y se convirtió en lo que hoy en día es. ¿Sí? Prácticamente evolucionó, ¿no? Él pudo haber creado los bloques de construcción, digámoslo así. Él pudo haber creado las leyes naturales para que todo evolucionara. Él pudo aún haber creado esas cosas con la intención del surgimiento eventual de la vida, pero en algún punto, según ellos, él se retira y deja a su creación para que prosiga sola, ¿sí? Entonces, los que quieren reconciliar la Biblia con la ciencia, lo que supuestamente le llaman ciencia hoy en día, entonces dicen que Dios prácticamente creó lo primero y el resto evolucionó, ¿cierto? Fue evolucionando y fue formándose y que por eso hoy en día tenemos registros de evolución, aunque fue Dios el que creó, ¿no? Y eso obviamente es algo totalmente absurdo y simplemente es un deseo de querer acomodarlo uno con lo otro. La segunda alternativa que ellos dan de la evolución teísta es que Dios no solamente ejecuta el milagro de dar origen a la vida, sino que Él sigue conduciendo la vida paso a paso hacia la evolución, ¿no? Entonces prácticamente lo que Dios creó no fue Adán y Eva, sino Dios creó un microbio en el agua, ¿cierto? Que fue formándose en un pez, en un anfibio, en reptil, y luego, y de ahí fueron saliendo todas estas criaturas, ¿no? Y eso es también otra forma de pensar absurda, ¿no? Ni si pensamos que Dios dejó la creación para que evolucionara sola, ni tampoco decir que Dios mismo le dio vida a la evolución e hizo que los animales surgieran el uno del otro, porque todo eso es mentira, eso no está ni comprobado, lo de la evolución, y tampoco nosotros como creyentes debemos pensar de esa manera. La Biblia dice cómo Dios creó todas las cosas, ¿no? Dios creó los animales por separado. Dios no hizo que de un animal saliera el otro, ¿no? El problema es que algunos cristianos manifiestan su falta de fe en las Sagradas Escrituras y en cambio de creer lo que la Biblia dice, lo que dicen las Sagradas Escrituras y decir, esta es la norma de fe y conducta para mí, ellos creen todo lo que la ciencia dice, lo que los descubrimientos dicen, los supuestos descubrimientos, sin cuestionar sus argumentos, su metodología y la veracidad de sus afirmaciones, ¿no? La gente piensa que si se lo dice la ciencia, así es. Y que si la Biblia se equivoca, o más bien, si se ve que hay una diferencia entre la ciencia y la Biblia, pues el que se equivoca es Dios. Es lo que piensan muchos. Y es una tristeza que un cristiano, que una persona que cree en la Biblia, pues tenga su fe tan en el piso como para dar por hecho lo que la ciencia dice sin ni siquiera hacer un estudio y entender si lo que dice la ciencia lo basa realmente en ciencia o es una ideología. Nosotros los cristianos no necesitamos inventar cosas como esas para tratar de acomodar la Biblia, para quedar bien con las teorías científicas o para parecer que nosotros somos doctos, porque lo que la ciencia dice, esas cosas de las teorías de la evolución, de todo lo que quiere desvirtuar la Biblia, pues no es realmente científico. Y yo quiero invitarles a que lean un poco acerca de estos temas. Les voy a dejar en la caja de referencias, allí en la parte baja del video, les voy a dejar un libro que es muy interesante, un libro
nos habla acerca de la falsedad de la ciencia, ¿no? En muchos sentidos la ciencia ha actuado de mala manera y, y su veracidad, su infalibilidad ha quedado en vergüenza en muchos momentos de la historia, pero eso no se lo enseñan a nuestros hijos en la universidad, no se lo enseña a nuestros niños en el colegio, sino que eso se calla todo el mundo, pero esa es una realidad. Yo quiero que los padres de familia, que a veces se ven como confrontados por sus hijos ante todas esas palabras que les enseñan en el colegio, de que no existe Dios, de que venimos del simio, de pronto a veces los padres se sienten como que es, es mucha presión para ellos porque no saben ellos qué decir ante esa situación. Y yo quisiera que ustedes tuvieran herramientas, ¿cierto? Primero la palabra de Dios, ¿cierto? Que nos dice la verdad de Dios. Pero segundo, que ustedes vean que eso que se llama ciencia y que enseñan en los colegios no es tan ciencia como lo dicen, ¿no? Sino que hoy en día la ciencia está bañada de ideología y que muchas de esas cosas que se dan por hecho no son más que mentiras y que son cosas que han querido acomodar para desvirtuar la palabra de Dios. Nosotros debemos, como creyentes, tener primeramente la palabra de Dios como la verdad, ¿cierto? Y basados en ella, nosotros debemos ir y escuchar lo que nos dicen y analizarlo, estudiarlo. Así que les dejo un libro que es muy interesante acerca del creacionismo, más bien de los errores o de no errores, porque no son errores, sino de la falsedad y la mentira de la ciencia que pretende supuestamente hoy adoctrinar a nuestros hijos para que no crean en Dios, pero que se basa en argumentos que son falsos, se basa en pruebas que son absurdas y que muchas veces son arregladas. Entonces nosotros debemos tener presente esta situación y les invito para que también leamos ese libro. Quiero pasar a la parte B de este punto, hablarles de de desinterés, ¿no? Entonces, estamos diciendo, mis hermanos, estamos hablando que hay diferentes posturas que adoptaron los cristianos, ¿no? Ante la ciencia, ante los supuestos descubrimientos científicos. Uno es el sincretismo, que es tratar de acomodar lo uno con lo otro, y eso obviamente está mal. Lo otro que podemos ver es el desinterés, ¿no? Entonces hay personas que sencillamente adoptan una postura de que prácticamente esto no importa, ¿no? Prefieren solucionar el problema a base de suprimirlo. Es decir, eso no importa lo de la creación, no importa si fue el mono o no fue el mono, ¿cierto? Pero es una postura que no nos conviene como creyentes y que no está bien. Esa es una postura de amplia aceptación, tanto en los círculos católicos como protestantes. Se ve esto de decir, eso no importa, eso no interesa. Incluso la Iglesia Católica dice que es que la Biblia no es un libro de ciencia, sino que es un libro de religión. Y en eso ya como que dicen, si hay diferencia entre la Biblia y la ciencia, pues no importa, porque al fin y al cabo la Biblia es un libro de religión. Y miren cómo esto es una mala postura, ¿no? Prácticamente podemos decir que esa postura se resume típicamente en la afirmación de que la Biblia no es un texto de geología o de antropología. eh, Sus capítulos iniciales ocupan este asuntos de fe y no de cosmología o de antropología, y sus enseñanzas son religiosas y no científicas, y su valoración es doctrinal y no histórica. Entonces, esa posición no está bien. Eso es un error. ¿Por qué, mis hermanos? No podemos solucionar las cosas así nomás. Porque una discusión tan importante no la podemos evadir porque estaríamos negando la inerrancia de las escrituras. Quienes pretenden evadir esa discusión, pues están diciendo que la Biblia contiene errores. Y la Biblia realmente no hace distinción entre textos y temas inspirados o no. Nosotros creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Así que toda la Biblia es cierta para nosotros. Hechos capítulos 24-14 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios, al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas.
Toda la Biblia es inerrante y recordemos que la palabra inerrancia significa libre de error. También podemos decir que la Biblia es infalible, es decir, la palabra infalible significa la calidad de lo que enseña la Biblia. La Biblia no engaña a nadie, ¿cierto? Cuando hablamos que es infalible, estamos diciendo que no tiene fallas. Y esto significa que la escritura no afirma nada contrario a los hechos, no afirma nada contrario a los hechos reales. Y juntas, esas dos palabras que nosotros usamos para describir la Biblia, vienen a nosotros ratificando lo que nosotros queremos, ¿no? Que Dios y su palabra es verdadera, es confiable y es libre de error. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces miremos cómo podemos decir que esa postura de desinterés tampoco es correcta, ¿no? Y ahí es donde hablamos del creacionismo bíblico. ¿Quiénes son los que asumen esta postura? Pues los que defienden la Biblia, ¿no? Se conoce como creacionismo bíblico o creacionistas bíblicos a aquellos que reconocen que Dios es el diseñador, creador, sustentador del universo y de la vida conforme a lo que está escrito en el Génesis. Es decir, el creacionismo significa creer lo que Dios dice de la manera que Dios lo dice. El libro de Génesis es histórico, no es un mito. Es la narración de lo que Dios le mostró a Moisés acerca de cómo creó todas las cosas. El creyente bíblico no intenta reconciliar el relato de las escrituras con todas las teorías que van saliendo a través del tiempo. El cristiano bíblico sabe que la palabra de Dios es verdad en todo sentido y eso incluye el relato de la creación. Pero el creacionismo no ignora la verdadera ciencia y yo quiero volver a ese punto. No ignoramos la verdadera ciencia ni condenamos los descubrimientos que realmente son científicos, porque recordemos que la ciencia la han hecho son creyentes. Hasta hace un tiempo, cuando en el siglo de las luces, cuando se levantaron contra la fe, algunos empezaron a hacer ciencia de esta manera equivocada y rebelde en contra de Dios. Y entonces se desdibujó la ciencia enfocándola hacia algunas ideologías que son contrarias a la fe. Pero nosotros creemos en la verdadera ciencia, en lo que realmente es ciencia. El hecho de que el creacionismo tenga implicaciones religiosas no lo hace acientífico o contrario a la ciencia. Muchos abanderados del creacionismo son profesores, científicos, arqueólogos, biólogos, geólogos, etc. En la actualidad existen ciencias, geología, arqueología, que son basadas en los postulados bíblicos. A través de toda la historia de la iglesia, el tema de la creación siempre ha estado conforme a lo que las Sagradas Escrituras lo dice. Uno de los documentos históricos de la iglesia es la Confesión de Fe de Westminster. Y yo quisiera leerles el capítulo 4 que dice así, el punto 1 y 2, que está allí en la pantalla. Dice, agradó a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría, bondad, eternas, crear o hacer de la nada en el principio al mundo y todas las cosas que en él están, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con alma racional e inmortal, dotados de conocimiento, rectitud, santidad verdadera, a la imagen de Dios, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón y capacitados para cumplirla. Sin embargo, con la posibilidad de que la transgredieran, dejados a su libre albedrío, que era mutable. Además de esta ley escrita en su corazón, recibieron un mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y mientras guardaron este mandato fueron felices, gozando de comunión con Dios y teniendo dominio sobre las criaturas. Entonces miren cómo a través de toda la historia de la iglesia pues hemos defendido los mismos postulados. Y quisiera hablarles de nuestro tercer punto, que es la importancia del creacionismo bíblico. ¿Por qué es importante el creacionismo bíblico? Entonces vamos a ver algunos punticos.
El primero de ellos es la fe, ¿no? Si nosotros vemos realmente, el creacionismo bíblico manifiesta nuestra fe. Nuestras opiniones sobre la creación reflejan si realmente creemos en la palabra de Dios o la cuestionamos. Si ponemos la verdad de Dios por encima de las teorías del hombre o si hacemos al revés. No debemos tratar de conciliar la Biblia con cada ideología que surja, porque más bien nosotros estamos llamados a confesar nuestra fe sin dudas, temor ni vergüenza. Nosotros no estamos basados en un cuento y nuestra certeza no la ha refutado la ciencia realmente. Lo que vemos en la ciencia, cada descubrimiento, cada cosa que la ciencia ve a fondo y se da cuenta de tanta maravilla de la creación, lo que nos muestra es que hay un creador inteligente detrás de ella. Romanos 1 del 16 al 18 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, claramente, el texto nos llama a no avergonzarnos de lo que creemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y en cambio como la ira de Dios está sobre aquellos que quieren detener la verdad con sus mentiras. El siguiente punto que podemos ver aquí de la importancia del creacionismo es la teología. Si nosotros vemos, el creacionismo responde a preguntas fundamentales acerca de Dios. Si nosotros miramos Génesis 1.1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese pequeño versículo nos habla de tres grandes verdades con respecto a Dios, que son los cimientos de la fe cristiana. El primero es que Dios es uno, ¿cierto? Dios es uno, es lo primero que vemos ahí en ese texto. Dice, en el principio creó Dios, uno. Y vemos algunos textos acerca de esto. Miren, 1 Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y 1 Corintios 8.5 y 6 dice, pues aunque hayamos algunos que, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esto contrasta con el politeísmo de los paganos y el dualismo de la filosofía humanista moderna, ¿no? Eso contrasta porque la Biblia nos habla acerca de un solo Dios. Lo otro que podemos hablar, perdónenme, acerca de la teología, es que Génesis 1.1 nos enseña que Dios es personal. Dios es personal y existe fuera de la creación. Dios es personal, no es una nube, no es algo que está en el ambiente, no. Dios es personal y existe fuera de la creación. Mateo 11.27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Esto está obviamente en contraste con el panteísmo, ¿recuerdan? Que es esa doctrina o creencia según la cual todo cuanto existe es Dios, ¿cierto? Participa de la naturaleza divina. Ellos son los que dicen que un árbol es Dios, que una planta es Dios, que Dios es un gatico, que Dios es todo, ¿cierto? Esos son los panteístas. Entonces, eso está en contra de lo que dice este texto. Este texto nos dice que Dios es personal y que existe fuera de la creación. En tercer lugar, Génesis 1.1 nos enseña que Dios es omnipotente y eterno. Omnipotente y eterno. Nehemías 9.6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Y eso está en contraste, obviamente, con los ídolos que la gente adora, ¿cierto? Dios era antes, es ahora y será siempre. Él creó todo lo que hay
por medio de su palabra, mis hermanos. Miren cómo ese pequeño texto, Génesis 1:1, nos enseña acerca de Dios, que Dios es uno, que Dios es personal y que Dios es omnipotente y eterno. Pero no solamente por la fe y por la teología es importante Génesis y la creación, no solamente por eso, también podemos decir que por la antropología bíblica. La antropología bíblica es, estamos hablando del hombre, ¿no? Del hombre y cómo fue creado, ¿no? Entonces podemos decir que Génesis responde a las preguntas fundamentales acerca de la existencia del hombre y la realidad de la raza humana. ¿Por qué el hombre es pecador? ¿Por qué el hombre está inclinado al pecado? La Biblia responde eso. ¿Quién creó al hombre? ¿Cómo lo creó? El propósito. Todo esto, el Génesis, el creacionismo, lo responde. Y miremos la importancia del creacionismo. El creacionismo bíblico responde a la cuestión de la procedencia y el propósito del hombre. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que el hombre fue creado por Dios y para su gloria. El creacionismo bíblico responde también a la cuestión de la condición de la raza humana. Se trata de la caída del hombre. Dice en Génesis 2:16 y 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Sabemos que el hombre pecó y ahora está muerto en sus delitos y pecados. Entonces miren cómo también el Génesis y el creacionismo bíblico responde a esa cuestión de la condición de la raza humana. Y también podemos decir que responde a la cuestión de la redención del hombre. Recuerdan que nosotros leímos anteriormente la cita de Génesis 3:15 que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo es prometido desde Génesis. ¿Se dan cuenta de la importancia del creacionismo bíblico? No es un asunto trivial. Si negamos el creacionismo bíblico, estaríamos negando gran parte de las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Si Adán no es una persona literal, pues no tenemos una expiación que podamos nosotros defender y no podemos tener un pecado, no sabemos cómo entró el pecado a la humanidad, y si la humanidad en Adán no cayó, entonces la humanidad no puede ser salvada por la gracia de Jesucristo. Imagínense ustedes, quitar el creacionismo sería quitar el fundamento de nuestra fe. Así que no es un asunto trivial, no podemos decir, eso del creacionismo no es relevante, no señor. Esa es una doctrina muy importante dentro de nuestra fe. Dice 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y finalizamos este estudio hablando de la praxis. Recordemos que la praxis es la práctica de la iglesia, la práctica del hombre. La base de nuestro sistema de valores es el creacionismo bíblico. Debemos considerar la creación o el creacionismo bíblico como la base para nuestro sistema de valores. Si nosotros vemos en el relato de la creación, se basa en hechos y no solo es una historia imaginaria que enseña una lección. No es solamente eso, porque si fuese así, entonces los valores que reflejan la historia del Génesis, pues serían razonamientos humanos sujetos a cambio por el hombre. Entonces la base de nuestro conocimiento debe ser las Sagradas Escrituras, y como creyentes debemos basar nuestra fe en lo que las Sagradas Escrituras dicen. La base del conflicto entre la ciencia y la religión, especialmente en el cristianismo, es la hipótesis de que la ciencia es un hecho y la religión es filosofía. Pero eso es falso. Si eso fuera cierto, entonces nuestros valores cristianos serían solo eso, serían valores para los cristianos sin relevancia alguna en el mundo secular. La pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿qué sucede cuando una persona muere? Si el hombre es simplemente parte del universo, si es solamente materia, si solamente evolucionó del polvo de la tierra, pues decimos que la persona muere ya, ¿cierto?
pero esa creencia nos deja un solo propósito en la vida y es el plan de la evolución. ¿Ustedes saben cuál es el plan de la evolución? La supervivencia del más fuerte. Y eso es lo que muchos creen, muchos materialistas, y de ahí vienen las ideologías políticas y todas estas cosas que se han levantado, por ejemplo, hoy en día en nuestra nación que aceptaron el asunto del aborto y todas estas cosas, y lo que nosotros vemos es que a la gente ya no le importa la vida, muchos creen que nosotros somos solamente materia, y es el resultado de una falsa creencia. Entonces, mis hermanos, el asunto del creacionismo no es irrelevante, ¿no? Si nosotros no tuvimos un creador, si no venimos de la preciosa y perfecta mano de nuestro Dios, pues entonces la gente no tiene una ley absoluta y puede vivir como quiera. Pero la Biblia nos llama claramente a obedecer a nuestro creador, nos llama claramente a sujetarnos a su palabra, a su ley, y es en esa ley que está basada en nuestra redención. Así que nosotros debemos defender el creacionismo bíblico, lo que la Biblia dice acerca de la creación. Quiero terminar con estas dos citas, una de primera de Juan 2:15 que dice: no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como creyentes debemos aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Debemos nosotros proclamar las verdades de las Escrituras y debemos apartarnos de todas esas ideologías que están en contra de la Biblia. Debemos volver a las Sagradas Escrituras. Segunda a los Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mis hermanos, terminamos hoy nuestra clase y Dios los bendiga y nos vemos, si Dios nos lo permite, en la última clase de este primer módulo de Antiguo Testamento. Bendiciones.